Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo cordial a todos quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. En la actualidad, con la tecnología, se conocen las causas de las infecciones de transmisión sexual, los gérmenes que le provocan, cómo prevenir, cómo evitar. Hay antibióticos específicos. Sin embargo, estas enfermedades de transmisión sexual no disminuyen, más bien están en aumento. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora María Judith Aguinaga, ginecobstetra, luego de un breve mensaje de salud. Mensajes para su salud. Cuide sus finanzas. Los problemas financieros se convierten en problemas de estrés. Mensajes para su salud. Doctora María Judith, buenos días. Al revisar este tema epidemiológicamente, encontraba que las enfermedades de transmisión sexual, en vez de disminuir, como decía al inicio, están aumentando. Claro que hay razones que justamente usted las va a explicar. Y este tema siempre ha sido una preocupación, y no solo porque causa daño a la madre, sino también al bebé. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Exactamente. El problema de las infecciones de transmisión sexual todavía sigue siendo un problema grave y muy frecuente, ¿no? Como usted dice, más o menos al año se reportan 40 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual alrededor del mundo. La mayoría de estas en personas jóvenes, no personas menores de 30 años, un 80-90% de las infecciones. La gran mayoría por las varias parejas sexuales, el índole de esta transmisión, y sobre todo también la falta del uso del preservativo, ¿no? Que prácticamente sería el método de prevención principal. El único, como dice la doctora María Judith, el único método por eso se llama de barreras, el único método que impediría que la madre se infecte de estas enfermedades, de muchas enfermedades. Hay más de 20 entidades clínicas, pero de algunas pocas vamos a ver porque no se las alcanza a topar en el mismo día. Es porque hay promiscuidad, o sea, hay varias parejas, y sobre todo falta educación sexual. Por ejemplo, el herpes tiene un índice alto en la mujer y también causa daños al bebé. Exactamente, el herpes es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta que una vez que se contrae herpes, este no se va a curar. Es un virus que va a permanecer latente toda la vida, manifestándose en ciertos momentos de la mujer, por ejemplo, cuando hay una depresión del sistema inmunológico, cuando existen otras enfermedades, como por ejemplo son las gripes, los resfriados, vamos a tener estos brotes que muchas veces también se confunden, ¿no? Porque tenemos dos tipos de virus herpes, uno que se manifiesta bastante común, que podemos ver alrededor de la boca, cuando hay fiebre, esas ampollitas que generan en la boca, más o menos parecido es el herpes genital, que serían de la misma familia, ¿no? Que es muy doloroso. Justamente usted ha dado un ejemplo para que nos comprendan los oyentes y televidentes. La común de las personas dice, estoy con fuegos, pero estas ampollas, ese es herpes, ¿cierto? Pues no, que es una variedad de herpes, porque hay herpes 1 y herpes 2. La diferencia sería en que cuando sale en el labio, cuando sale en la región dorsal también, junto al nervio, el vaginal en cambio es doloroso. Todos son dolorosos, bastante dolorosos, porque tenemos que recordar que es un virus que se aloja en los nervios. Entonces esto provoca mucho dolor. Los brotes genitales pueden ser muy extensos, muy dolorosos, y lo único que podemos hacer es controlar el brote momentáneo, que es justo donde se puede contagiar. También hay que tener cuidado de que hay etapas en que el virus es contagioso y no. Por ejemplo, cuando existen estos brotes de herpes es cuando es contagioso, y si se presenta en el momento del parto se puede contagiar al bebé. Mientras tanto, que si tenemos un herpes que no es activo, yo no veo lesiones, no veo manifestaciones de la enfermedad, no habría ningún problema en un parto normal, por ejemplo. Porque usted, como especialista ante una madre que va a hacerse el control prenatal, pues le hace un examen de sus glándulas mamarias, le hace el examen, la medición de la altura del útero, y también hace un examen genital para observar si es que hay estas ampollas, porque las ampollas pueden estar en el cuello del útero, en la vagina, en la vulva,
Y el niño no puede nacer por vía vaginal o puede nacer por vía vaginal. Exactamente, cuando existe un brote, existe ampollas o manifestaciones de la enfermedad, no podemos hacer un parto normal. Tiene que ser cesárea, parto por cesárea, porque se pone en riesgo el bebé de alguna meningoencefalitis, ¿cierto? Exactamente. Algunas enfermedades puede darle neumonía, puede darle la famosa meningoencefalitis, que es muy grave, sobre todo por virus herpes. Son enfermedades graves y difíciles de controlar, ¿no? Y también, algún momento, yo participé en una mesa redonda sobre VIH y uno de los expositores dijo algo interesante que representaba la Cruz Roja, que cuando la vagina está sana, que tiene su flora, su epitelio, no tiene olor, no tiene flujos la vagina, pero cuando esta vagina está sana, inclusive es muy difícil que el virus del VIH, el virus del SIDA, pueda ingresar que cuando una vagina está enferma. Es verdad que en la piel sana el virus del VIH no puede entrar. Sin embargo, en cada relación sexual van a existir microtraumatismos de la vagina que son imperceptibles para la mujer, son imperceptibles para el ojo, pero sin embargo son microtraumatismos que permiten que el virus entre. No es, por ejemplo, por decir, mi pareja tiene un VIH diagnosticado, pero como me siento muy bien, estoy muy sana, no tengo heridas, no nos vamos a cuidar. No es así. Cada relación sexual acarrea un microtraumatismo que puede contagiar el virus del VIH. Cuando usted tiene el control prenatal de sus pacientes, encuentra ampollas que ya le reflejan que, porque el ginecólogo experto, como usted, con un flujo, con el olor de la vagina, puede inclusive adelantarse al laboratorio, ¿no es cierto? Y ya vamos a hablar de eso. Y encuentra ampollas del herpes. Usted no le hace el tratamiento inmediato, sino recurre al laboratorio para determinar qué tipo de herpes es. A veces el diagnóstico es muy claro, ¿no? Y no habría diferencia. Por ejemplo, como hablábamos, el virus del herpes 1 no es una regla que esté solamente en la boca o en el pecho, sino que también puede estar en los genitales, al igual que el herpes 2. Al no haber gran diferencia en el tratamiento, no necesitaríamos tanto de estos recursos de laboratorio, al menos que exista una duda, ¿no? De decir, ¿esta lesión será que es herpes o será que es otra cosa? Pero a veces el diagnóstico es muy claro y no necesitamos apoyarnos en el laboratorio, ¿no? Y estando embarazada la mamita, usted recurre a los típicos medicamentos como aciclovir, por poner un ejemplo, que no es comercial sino nombre químico, ¿no es cierto? Sí puede recibir estas dosis que son, si es posible, cada 4 o 5 horas, por determinado tiempo de unos 8 días o 5 días. Sí, la madre estando embarazada puede recibir ese tratamiento. Sí, siempre hay que poner en una balanza, ¿no? No todos los medicamentos están totalmente demostrados de que no hacen ningún efecto sobre el embarazo o sobre el bebé. Sin embargo, también tenemos que evaluar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si es un brote extenso, un brote muy doloroso, hay que evaluar también el uso y la necesidad de los medicamentos, ¿no? Siempre que se puedan evitar, pues lo haremos. Tenemos agentes tópicos también, cremas, etcétera, que nos pueden ayudar con las lesiones. Sin embargo, hay casos en los que se tiene que usar los medicamentos, ¿no? Aunque son los retrovirales, también hablando del virus del SIDA y hablando de otros virus, se han usado extensamente en el embarazo, claro, sin provocar grandes anomalías congénitas o problemas, ¿no? Sí, porque en el caso del VIH, si la madre está con virus, vamos a hacer una pausa, doctora, porque nos llegó un mensaje. Doctor, buenos días. Me gustaría saber si es cierto que el condón masculino es únicamente para prevenir el embarazo, más no para prevenir el VIH. Este concepto yo lo he oído en algunos lugares de personas que dicen, especialmente de sectores religiosos, que no están de acuerdo con las relaciones sexuales. Dice que el condón protege solamente para el embarazo, más no para el VIH. No es verdad, el condón es el único método que tenemos de prevención actualmente, ¿no? Aparte de la abstinencia, de llevar solamente una pareja sexual, de ver que esta pareja sexual ha sido sana. El segundo método sería el uso del preservativo para evitar el tipo de contagio de toda enfermedad de transmisión sexual, no solamente el VIH, pues la gonorrea, la clamidia, la sífilis, tantas enfermedades que tenemos, ¿no? El truco está en el uso adecuado del preservativo.
Ese es el problema. El preservativo falla cuando no está bien usado. Por ejemplo, hay varios riesgos de que se rompa el preservativo. Un preservativo que está muy apretado, que no tiene suficiente espacio, más o menos tiene que ser de 1 o 2 centímetros para que exista la eyaculación. A veces el uso de doble preservativo, por ejemplo, por miedo, ¿sabes qué? Ponte 2 preservativos. Eso causa fricción y causa que el preservativo se pueda romper, ¿no? Que se coloquen mal el preservativo, eso causa ruptura en el preservativo y ahí es cuando ocurre el riesgo de embarazo, riesgo de enfermedades. Sin embargo, el preservativo tiene 2 funciones, ¿no? Prevenir el embarazo y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Para la señora que nos preguntó, señor, es muy claro, está comprobado científicamente a nivel mundial, el único método que evita el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, el único, es el condón. Es que hay poros, sí, puede haber poros, pero el tamaño del virus es mucho más grande que los poros. Exactamente. Algún momento un invitado decía, es como por esa puerta pequeñita va a entrar un camión. El virus del VIH es como el camión y los poros son pequeñitos, entonces no ingresa. Eso ya está demostrado mundialmente, ya no se discute, pero sin embargo hay sectores que no. El VIH atraviesa esos poros del condón. No es verdad. Eso se ha usado en el África. Lo que dice la doctora es correctísimo. Lo que sí hay que enseñar al varón y a la mujer también, porque muchas veces la mujer es la que sufre las consecuencias de una infección o de un embarazo. Es la que tiene que seguir los pasos desde ver la fecha de elaboración, de saberlo sacar el condón del recipiente, lo que dice la doctora, dejar un espacio y que no quede una gota de aire para que no haya, con el movimiento, se rompa y se explosione la fundita que quede. Es que hay embarazos, hay infecciones por no ponerse bien el condón. Eso sucede. Usted ha de encontrar en su consultorio, dice, yo usé el condón, pero está embarazada mi mujer. Exactamente, ahí está el problema, ¿no? No se pone bien. La ruptura y el mal uso del condón. Sí. O dice, yo voy a tener relaciones un momentito sin nada, me voy a poner solo para la eyaculación. Se embaraza, ¿cierto? Y se contagian también, ¿no? Claro. Porque varias pacientes dicen, no, pero nosotros usamos preservativo, no sé cómo me embaracé. ¿Sabe que usa preservativo durante toda la relación sexual? No, solamente al final. En realidad, durante la relación sexual, si bien no hay una eyaculación completa, las secreciones seminales que vienen del pene, ¿no? Ese flujo contiene espermatozoides también. Obviamente la probabilidad de embarazo no es la misma, pero existe. Exacto. No lo digo yo, pues yo le he insistido, lo dice un especialista, como es la doctora María Judith. En el líquido preeyaculatorio ya hay algunas cantidades de espermas, pero claro, el porcentaje de embarazo es menor que cuando eyacula, por supuesto. Entonces, el condón tiene que ir desde el inicio de las relaciones hasta el final. Inclusive los juegos precoitales tienen que estar con el condón si es que no quiere infectarse, porque en el flujo de la persona que puede estar infectada. Doctora, el tratamiento cuando usted lo hace para la paciente con herpes, ¿también le hace a la pareja? Sí, tal vez, pero hay que esperar que la pareja tenga brotes, porque como estábamos hablando, el herpes es una enfermedad un poquito difícil. ¿Por qué? Porque no se va a curar nunca. Entonces, no hay razón de dar tratamiento. Por ejemplo, si la paciente viene con una infección de una bacteria o de otra índole, sí habría que darle a la pareja, porque yo sé que esa pareja se va a infectar. Sin embargo, con el herpes el tratamiento es un poquito diferente, ¿no? O mantenemos medicación si es que es una paciente con muchos brotes, con mucha molestia, pero el yo evitar que esta infección o curar totalmente esta infección no se puede, ¿no? Entonces también hay una posibilidad de que el herpes no se contagie con un solo contacto. Entonces tenemos que esperar un poquito a ver cómo va la pareja, ¿no? Ese es un buen detalle por el tiempo de incubación, por muchas razones, ¿no es cierto? Que hay que conocerlo, pero que hay infecciones de transmisión sexual si usted no usa protección. Pero si usted tiene su pareja estable, su pareja formal, que tiene un proyecto, no va a necesitar a otro método de planificación familiar, ¿no es cierto? Pero si tiene una relación casual, entonces está expuesto usted a muchas enfermedades. Doctor, buenos días. ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener un buen estado los preservativos para su uso? Doctora. Todos los preservativos tienen, al igual que la medicación, una fecha de caducidad, ¿no? Que tenemos que fijarnos de que el preservativo esté en buen estado,
¿Qué es indicado con un preservativo? Primero, como decíamos, ¿no? Un buen uso, una buena colocación, ver que el tamaño sea el adecuado. Segundo, no usar el preservativo ni con vaselinas, ni con otros agentes como son los espermicidas, gelatinas, etcétera, que se pueden usar durante las relaciones sexuales. Esto daña un poquito la superficie del condón y puede provocar rupturas. Otra cosa que tenemos que fijarnos es que el material del preservativo siempre sea el látex, ¿no? Eso es importante. Sí. Entonces, la doctora es muy clara, el material es látex. Segundo, usted no puede tener en lugares como en la guantera del auto expuesto a grandes soles, ¿no es cierto? Con soles que tenemos de aquí, de la mitad del mundo. En una cartera, donde usted se siente y lo fricciona. Entonces, tiene que tenerse cuidado. Y lo importante es que los condones sí se caducan. O sea, no quiere decir que porque es caucho o porque es látex, de eso no se daña, pues se daña. Y ese detalle importante que nos dice la doctora de muchas veces al condón le ponemos lubricantes a base de vaselina. Esta vaselina deteriora la calidad del látex. Estamos, ¿no es cierto? ¿Alguna otra, para que no se destruyan, lo ideal es la buena colocación, ¿cierto? La buena colocación. Doctora, otra de las enfermedades de transmisión sexual es el papiloma. Hoy encontramos ya un índice, eso fue objeto de un premio Nobel de Medicina, en el que determinaron que por relaciones coitales la mujer puede contraer cáncer del cuello del útero, y ese se llama papiloma humano. Vemos al famoso papiloma, ¿no? Que le tenemos siempre en dos formas. La forma que es más manifiesta, que sería aquellas formas que causan verrugas genitales, por ejemplo, que son muy notorias para la mujer. Mire, doctora, esto yo no tenía. Y ahora tengo estas verrugas, tengo estas formaciones que no me gustan, etcétera. Y el papiloma que se puede alojar en el cuello del útero y es el que va causando cambios a medida de los años que pueden provocar un cáncer posteriormente, ¿no? Igual al hablar de un virus, la cura es difícil, ¿no? Pero ahora tenemos métodos de prevención para el papiloma, por ejemplo, las vacunas. Pueden usarla muchachas jóvenes, muchachas vírgenes que pueden prevenir todavía, que aún no han tenido un contacto sexual. La prevención sería muy buena. Igual para mujeres jóvenes que a pesar de tener contacto sexual, todavía podemos pensar que no tienen estas formas de papiloma y que todavía pueden ser prevenibles. Porque, mire, doctora, esto en los países escandinavos, en Europa, ya se vacunaba la población masculina y femenina desde niños, se vacunaba. Lo que pasa es que esa vacuna es cara. Este gobierno ha hecho un esfuerzo de ofertar la vacuna gratuitamente a las niñas. Pero, sin embargo, hay que educar a la población. Hay un colegio religioso de monjitas donde fue la señora psicóloga y les dijo, yo leí en internet que esa vacuna no sirve, que puede dar problemas cerebrales. Y no se vacunó el grado. Es un grado de irresponsabilidad. O no conoce, o es fanática. Mucho cuidado también con la información que hay en el internet, ¿no? Hay que saber discernir. Por ejemplo, yo entro al internet y pongo papilomavirus y tengo una cantidad de páginas con una información que no puede ser la correcta, ¿no? Cualquiera puede publicar en el internet. Entonces hay que manejar un poquito con cuidado la información. Muchos pacientes usan el internet a veces para darse tratamientos, para hacerse diagnósticos, sin ver y sin valorar qué tipo de páginas son las que están leyendo, ¿no? Tener mucho cuidado. Ese es un detalle que usted nos deja como mensaje. El problema no es poner el tema papiloma. Le sale una información desde musulmana hasta de cualquier grupos fundamentalistas que no están de acuerdo con nada, pues. Pero si usted utiliza el internet adecuadamente, se va a una biblioteca virtual, se va a revistas que son fruto de investigación, de universidades donde se realiza investigación, va a tener otra información. Pero si nos metemos en cualquier información, el problema del internet es si usted, qué páginas busca. Y usted tiene que procesar, pues, porque ahí tiene de todo. Pero como usted dice, hay personas que dicen, quiero tratamiento para la celulitis. Y le dan el tratamiento para la celulitis, pero va a tener tremendas consecuencias porque hay graduaciones, hay sobrepeso, hay celulitis, hay obesidad, hay que distinguir entre obesidad y celulitis, pero eso no es tan sencillo, parece que están los profesionales.
Siempre es buena una asesoría. Exactamente, y sobre todo en este tema de enfermedades de transmisión sexual, a veces la vergüenza que se siente al tener una lesión en los genitales, tal vez qué es lo que tengo, provocan que mucha gente busque otros medios, ¿no?, para el diagnóstico, medios como por ejemplo, ¿qué será lo que tengo?, ¿no? Y las lesiones vaginales o las lesiones en el pene pueden ser distintas cosas que necesitan distintos tratamientos. O sea, la manifestación principal siempre va a ser un flujo raro o dolor en la parte vaginal o una lesión. Las lesiones pueden ser tan diferentes, por ejemplo, una lesión puede ser de sífilis, puede ser de herpes, puede ser un chancro, pueden ser tantas cosas distintas y a veces nosotros por vergüenza la paciente no acude y decide realizarse un tratamiento, se diagnosticó viendo fotos en el internet, ¿no? Doctora, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. ¿Aló? Le escuchamos. Sí, buenos días. Sí, díganos. Buenos días. Felicitándoles por el programa, señores Gracias. médicos. Tengo una preguntita para la doctorita. Mire, tenemos una preocupación en la familia. Es una tía de 66 años y le hicieron una colposcopía. Y ahí le sale que tiene el papiloma virus. Pero el doctor le ha dicho que no es muy alto y que puede estar con tratamiento. Mi pregunta es, doctorita, ¿se puede extirpar el útero? Buenos días, muchas gracias. A usted muchas gracias. Y tiene razón la preocupación. El hecho de que le hagan, doctora, le hagan la colposcopía es porque el médico encontró alguna anormalidad en el cuello, porque si a simple vista o en el Papá Nicolau no hay problema, no pasa nada, ¿no es cierto? Exactamente, la colposcopía realizamos en pacientes que tuvieron algún resultado anormal en un Papá Nicolau. ¿Qué puedo ver yo en la colposcopía? La colposcopía me muestra partes anormales o raras de un cuello uterino. De estas partes que yo veo que no son normales, yo voy a tomar una muestra y sacar un diagnóstico definitivo. Muchas mujeres tienen papilomavirus, como hablábamos la vez anterior, ¿no? Papilomavirus puede curarse, sin embargo, en una mujer de 66 años lo más probable es que esta infección ya sea permanente. ¿Cuál es el riesgo de tener papilomavirus? Un riesgo que puede existir o que no puede existir, no. El riesgo sería que este papiloma cause lesiones precancerosas, que sería lo ideal para yo detectar. ¿Sabe qué? Sí, es verdad, usted tiene un papiloma, pero esta lesión no es cáncer, es una lesión precancerosa que yo puedo tratar. Puedo sacar solamente la lesión o puedo irla vigilando. Entonces, lesiones de bajo grado, como puede ser el caso de la señora porque manifestaba que hay una infección, pero sin embargo que no es muy alta. Entonces, cuando hay lesiones de bajo grado en el cuello, estas lesiones necesitan vigilancia y pueden curarse y regresionar solas. La otra probabilidad es que esta lesión ya no sea de un bajo grado y se convierta en una lesión de alto grado, la cual yo puedo curar realizando un cono, resecando la parte del cuello uterino que está enferma y dejar a la paciente curada. La histerectomía sería la indicación para tal vez una lesión de alto grado, una lesión dudosa, una lesión en la que no se ha curado, una lesión que no la puedo curar solamente con un cono, y ahí sí voy a proceder a una histerectomía. O lesiones también que llamamos ya el cáncer in situ. ¿Qué es el cáncer in situ? El cáncer in situ es un cáncer que todavía no ha sobrepasado el cuello del útero, que se encuentra tan localizado que yo al realizar una histerectomía lo puedo curar totalmente. Mira, señora, hay 130 variedades de papilomas. De estos 130, lo que se determina es que el 16, el 18, el 30, el 35, son 11 los oncogénicos, pero claro, cuando usted le hace la colposcopía, tiene que determinar cuál de esos. Si le dijeron que no era el 16 y el 18, entonces corre menos riesgo, ¿no es cierto? Porque la colposcopía le permite ver eso. Exactamente. Además, antes de someter a alguien a una cirugía, es bueno primero la vigilancia, ¿no? Un diagnóstico certero y vigilancia. Pacientes con lesiones de bajo grado o solamente una infección de papiloma no necesitan cirugía, sino que necesitan vigilancia. Un Papá Nicolau cada año en vez de cada 3 años, pacientes con lesiones, un Papá Nicolau cada 6 meses, a ver que regresione, o si es que tienen papilomas de alto grado, te voy a vigilar cada 6 meses, hasta ver si esto progresa o se detiene. Entonces, señora, de estos 130, 11 son los que causan cáncer, pero de esos, el 16 y 18 son los que más causan cáncer, entonces probablemente tiene uno de baja intensidad, entonces que requiere vigilancia, entonces tiene que tener tranquilidad y hacerse los controles. Doctor, buenos días. Las verrugas en los genitales son consideradas malignas. A ver, esas verruguitas
que son también papilomas, pero que están en los órganos externos y que parecen cresta de gallo, ¿cierto? Exactamente. ¿No son malignas? No son malignas, son verrugas benignas. Claro que siempre existe una pequeña probabilidad de que esa verruga se trate de una lesión, por ejemplo, de un cáncer de vulva, que se puede confundir con una verruga. Entonces, cuando hay características sospechosas, lo que hacemos es sacar la verruguita y mandarla al laboratorio. Eso le va a proporcionar a la paciente una tranquilidad completa o nos puede dar un diagnóstico o no. Pero es más cuando confundimos lesiones. Las lesiones, las verrugas de papiloma son aquellas verrugas que uno dice que tienen forma de coliflor, que pueden crecer tamaños bastante grandes o pequeñas verruguitas diseminadas. Otra enfermedad que causa las verrugas es el famoso molusco contagioso, que también es de transmisión sexual. Sin embargo, son como verruguitas redonditas, como umbilicadas, es decir, que tienen una depresión en la mitad y que también son bastante contagiosas. Nos pueden contagiar a las manos, el contacto es el que disemina las verrugas. Entonces pueden contagiarse inclusive a las manos y otras partes del cuerpo. Entonces, en conclusión, no son malignas las verrugas por un acaso, pero hay que diferenciarlas. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Le escuchamos. Una preguntita. Yo tengo una hermana que tiene 23 años y ella no ha tenido relaciones sexuales. Y ella cada que se enferma tiene su menstruación, tiene unos dolores insoportables, o sea, no se aguanta. Y recién anteayer me avisó que tiene una verruguita ahí entre la mitad del ano y la vagina. Y eso me decía, y ahora no sé, pero no tiene comezón, no le pica. Le digo, qué raro, pero yo digo, pues tal vez eso es por lo que... Ella nunca ha tenido relaciones sexuales. Le digo, ¿a qué se deberá eso? Si es que me podrían ayudar, por favor, muy amable, gracias. Con gusto, gracias a usted, doctora. Como estábamos conversando, ¿no? A veces las verrugas no siempre tienen que ser por contacto sexual, ¿no? Pueden ser virus o verrugas, las famosas verruguitas, mitzas que están en las manos, en los dedos, a veces se diseminan a otras partes del cuerpo solamente por el contacto, como la fricción. Inclusive el molusco contagioso que hablábamos se presenta hasta en niños, en las manitos de los niños, a veces en la cara, solamente por el contacto, ¿no? Entonces puede ser que por algún contacto de ella misma, de sus manos, se transmitió una verruga hacia la parte genital. Habría primero que examinar y ver si en realidad se trata de una verruga o qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, no todas las infecciones de transmisión sexual se dan por relaciones coitales, se dan por manipulación de objetos, por la mano que damos a una persona enferma. Y ese olor de la vagina en la menstruación, dijo que tenía mal olor. Depende, puede ser que haya también una infección vaginal. Porque la menstruación no tiene por qué tener mal olor. No tiene por qué tener mal olor, tiene que ser. A veces cuando es sangre residual que ha bajado, esa sangre achocolatada, un poquito café, es esa que puede traer un poquito de mal olor porque no es sangre que quedó acumulada en la cavidad uterina. Puede traer un poco de un olor distintivo, sin embargo, cuando hay infecciones vaginales, la mayoría de veces se trata de eso, el mal olor, ¿no? Y la doctora, es que el examen, ahora ya, si tiene vergüenza de hacerse el examen con un médico, pues vaya donde una mujer para que le haga el examen. Y probablemente con un examen fresco y gran secreción vaginal se va a ver, y ni siquiera se le introduce absolutamente nada en su vagina, sino con lo que está en los labios vaginales, se toma esa muestra en el laboratorio y se ve si es que está con infección, que eso puede provocar el mal olor. Doctor, buenos días, felicitaciones por el programa, muchas gracias. Yo no tengo mi regla desde hace 3 meses, nunca he tenido relaciones sexuales. La regla no solo desaparece porque te embarazada. Pero es la principal sospecha. Sospecha. ¿No? Siempre es el principal diagnóstico. Depende de la edad de la paciente. Hay pacientes que tienen, están alrededor de los 48, 50 años. Mire, doctora, la regla no me ha venido 3 meses. Podemos estar en un periodo de perimenopausia de climaterio, donde las menstruaciones se vuelven irregulares antes de desaparecer. Si es una paciente joven que ha tenido su primera menstruación hace 1 año, incluso hasta hace 2 años, estas irregularidades todavía pueden ser normales hasta que el ciclo hormonal que viene desde el cerebro se regule y cause un ciclo menstrual que venga mes a mes regularmente. Entonces, ya requiere un examen con el médico primero para saber qué fecha, qué edad tiene, porque si es jovencita, adolescente, esa irregularidad. Pero si no tiene relaciones, pero si tiene relaciones, pues la primera sospecha, como dice el doctor, es un embarazo. Los días miércoles estamos generalmente con la doctora María Judith Aguina, a quien quiero agradecerle.
Todavía espero tenerle otros meses más, pues a tomar unas buenas vacaciones. Doctora, yo le agradezco. La doctora tiene su consultorio en el Instituto Médico de Especialidades. ¿El número de consultorio es? La 103. 103. Ese consultorio es su padre, Patricio, doctor Patricio Aguilar. Es ginecobstetra, pues los teléfonos salieron, los contactos ahí en la televisión. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana. Les invitamos a todos los oyentes y televidentes al lanzamiento de la historia de la provincia de Imbabura, del doctor Rodrigo Villegas, editada y complementada por el doctor Enrique Ayala. El día de mañana, 4 de la tarde, en Agustín Cueva, al auditorio de la Universidad Técnica del Norte. Muchas gracias, esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.